leucoides, ¿no? Como la misma palabra dice. La cronicidad conlleva que el paciente tenga una pérdida de la calidad de vida y más o menos un estado mórbido de enfermedad. Sin embargo, las leucemias agudas, los trastornos clonales de la médula ósea, de la célula madre hematopoyética, que conlleva la muerte del paciente sin tratamiento de 1 a 3 meses. O sea que su curso es más agresivo, el tema de las leucemias agudas. Tenemos leucemias mieloides agudas, aquellas que vienen del linaje mieloide, y trastornos linfoproliferativos, leucemias linfoblásticas agudas, que vienen de la alteración de la célula linfoide. Entonces, no es una sola enfermedad, son enfermedades heterogéneas. Ninguna leucemia, ningún paciente con leucemia aguda se parece a otro, por más que fenotípicamente sean iguales, compartan características fenotípicas iguales. Así que es un grupo de enfermedades muy heterogéneas, que tienen diferencia en la etiología, en su historia natural, en el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Haciendo la cosa fácil, ustedes pueden interpretar cuáles son las características de un paciente con leucemia aguda y de qué se muere el paciente. ¿Okay? Básicamente es que la médula ósea no produce de forma correcta los elementos formes de la sangre porque está reemplazada por un tejido clonalmente incorrecto, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué yo tengo? ¿Cuál es la función de la médula ósea? Producir hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, el paciente, al estar reemplazado toda su arquitectura por célula maligna y no se produce ni megacariocitos, ni hemoglobina, ni glóbulos blancos, entonces el paciente, ¿qué es lo que va a manifestar? Anemia, citopenias, con las citopenias vienen infecciones y trombocitopenia. Esas son las características de un paciente con leucemia aguda y ustedes deben sospecharlo en todo paciente que tenga una pancitopenia, ¿sí? De un curso más o menos rápido. Digamos, el paciente se hizo un chequeo de ese niño que viene a buscar un certificado de salud y que se hizo un hemograma en el mes anterior que estaba normal y en el momento en que ustedes lo ven tiene pancitopenia. Antes de la pancitopenia, el paciente que cursa con muchas manifestaciones infecciosas, infecciones a repetición, el paciente que es competente inmunológicamente no se la pasa infectado por allí, ni mucho menos hace fiebre por allí. El paciente le da un resfriado normal, pasa su resfriado en casa, se toma 2 aspirinas, 2 acetaminofén y ya. Pero el paciente que tiene una irrupción de su sistema inmunológico tiene infecciones a repetición y eso lo hace sospechar. Entonces ustedes tienen que tener unos conocimientos así básicos para sospechar a un paciente con un leucemia. Más allá que el aumento de los glóbulos blancos, la leucocitosis, más bien es pancitopenia lo que van a encontrar. Entonces, en la población general, esta es la incidencia 1 de 10 casos por 100.000 habitantes por año. El 75% de las linfoblásticas agudas del estirpe linfoide va a atacar a los niños menores de 6 años. En los adultos, la leucemia más frecuente de las agudas son las leucemias mieloides. En los niños, la etiología es linfoide y en los adultos, la etiología es mieloide. Sin embargo, estos son a grandes rasgos. Es lo que pasa en la población general, pero sí podemos tener niños y adolescentes con leucemias agudas mieloides y adultos, sobre todo el adulto joven. El adulto joven, ¿a qué edad va? Ese paciente de 16 años hasta los 44 años. Ese es el adulto joven. El adulto joven tiene tendencia a tener leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, para hacer el planteamiento clínico de la sospecha de una leucemia aguda, ustedes que tienen que tener a la mano su historia clínica detallada, la exploración física completa, el examen morfológico de la sangre, de la sangre periférica, a nivel de ustedes, de la médula ósea, a nivel de hematólogo, y ver cómo está la balanza hemostática, cómo está ese tiempo de coagulación, cómo está el TP, el TPT, la bioquímica séptica. Y muy importante, todas las leucemias agudas, sobre todo las linfoblásticas, tienen tendencia a infiltrar órganos santuarios. ¿Qué son los órganos santuarios? Son tejidos en donde no hay sistema inmunológico vigilante. Es decir,
yo no puedo tener un ataque inmunológico en esos órganos. Por ejemplo, ¿cuál? El cerebro. ¿Sí? El cerebro es un órgano inmunoprivilegiado porque no puede haber ataque allí constantemente del sistema inmunológico, porque ¿qué ocurriría si eso pasa? Se inflama y conduce a todas las alteraciones neuronales que pueden ocurrir en un paciente con un ataque inmunológico. Ese es un órgano santuario. ¿Por qué santuario? Porque al carecer del sistema inmunológico constitutivamente activo, la célula maligna se repliega ahí, ya se esconde en ese sitio, porque el sistema inmunológico no la va a captar, no la va a identificar y no la va a destruir. Recuérdense que nuestro sistema inmunológico está constantemente tratando de investigar qué es lo propio y qué es lo externo, qué es lo sano y lo que no. Y lo que él vea que no es lo sano va a atacarlo. Entonces, como en el sistema nervioso central eso no ocurre de manera constante, la célula problema se repliega en esos sitios. Sobre todo en las leucemias linfoblásticas agudas. La leucemia linfoblástica aguda tiene un 25% de probabilidad de tener infiltración al sistema nervioso central. No ocurre con la leucemia mieloide en tanto porcentaje, porque la célula de la leucemia mieloide aguda es mayor de tamaño, no sobrepasa la barrera hematoencefálica de forma tan frecuente. ¿Cuál es otro órgano santuario? Los testículos. El testículo es otro órgano inmuno privilegiado y es constante y frecuente encontrar infiltración a ese nivel de una leucemia linfoblástica en los varones. Órgano santuario a nivel testicular, escrotal y el sistema nervioso central en leucemias linfoblásticas agudas. Las clasificaciones de las leucemias agudas pueden ser morfológica, inmunológica y citogenética. Morfológicamente, antiguamente se hacía el diagnóstico de las leucemias agudas por saber si era un blasto de mayor tamaño, por cuántos nucleolos tenía, por cómo estaba la cromatina, de qué color se tenían los bastones dentro del citoplasma. Esa era la clasificación franco-británica de las leucemias agudas. Actualmente no se utiliza esa clasificación. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. Depende del hematólogo que esté viendo el frotis de sangre periférica y la médula ósea. Actualmente no se hace porque fallamos, ¿no? Podemos fallar en ese abordaje por morfología. ¿Qué es lo que utilizamos ahora? La clasificación por inmunofenotipo. Inmunofenotipo. Recuérdense que todas las células tienen en su membrana clústeres de diferenciación y que todos los linajes tienen su clúster de diferenciación propio. Por ejemplo, una célula T es una célula CD2, CD5, CD3 positiva. Una célula B es CD10, CD20, CD79A, CD79B, CD22. O sea, eso ya conocemos esos marcadores. Esos marcadores te definen el linaje de la célula y así uno puede hacer el diagnóstico por inmunofenotipo de la leucemia. Más allá de eso, recuérdense que la célula va en un camino de diferenciación. Existe una célula B común, existe una célula, por ejemplo, B mayor, hay una célula que está más diferenciada de las células B y ya las conocemos porque ellos ganan o pierden clústeres de diferenciación y así hacemos el diagnóstico de las leucemias actualmente. La otra clasificación es la citogenética. La clasificación citogenética, ¿de qué nos sirve? Para dos cosas. Una es pronóstico, ¿sí? Para saber si el pronóstico es favorable o desfavorable y para saber la probabilidad de que ese paciente recaiga y necesite un trasplante de médula ósea. Existen citogenéticas de muy buen pronóstico, por ejemplo las trisomías del 8, las translocaciones 8-21 y alteraciones citogenéticas de muy mal pronóstico como las inversiones del 9, todas las alteraciones del cromosoma 3, las alteraciones del TP53 conducen a que ese paciente con leucemia tenga un pronóstico peor, incluso si le doy el tratamiento mejor de primer mundo, ¿okay? Para eso nos sirve la clasificación citogenética. La evaluación hematológica, pues en el hemograma, ¿qué vamos a tener? Principalmente, como ya les mencioné, leucopenia
anemia y trombocitopenia. ¿Por qué? Porque hay un tejido anómalo ahí ocupando la médula ósea que debería estar produciendo elementos formes normales. Eso es lo que pasa inicialmente. ¿Qué es lo que pasa después? La célula maligna ya no cabe en el interior de los huesos, ya no cabe allí, entonces se trasloca a sangre periférica. Y ahí es cuando podemos encontrar leucocitosis, hiperleucocitosis, 50.000, 120.000. Muy rara vez llegan los pacientes a tener más de 300.000 glóbulos blancos, porque ya al tener 50.000 por ahí llegan muertos. La de 300.000 y pico son las leucemias crónicas. Las leucemias agudas generalmente no dan chance de que tú llegues a una hiperleucocitosis porque el paciente fallece antes de llegar a esas cosas. Entonces, el aspirado de médula ósea es una de las principales técnicas de diagnóstico. ¿Para qué nosotros hacemos el aspirado de médula ósea? Pues nosotros va de la mano con qué, porque si el paciente tiene leucopenia, por decirlo así, tiene linfocitopenia, no podemos hacer un diagnóstico de sangre periférica, porque no hay células, ¿me entienden? Deben haber por lo menos, mínimo, 2.000 leucocitos para que yo pueda hacer un diagnóstico en sangre periférica. Como no hay esa cantidad y el paciente lo que está es leucodepletado, yo tengo que ir a la fábrica de la sangre. Entonces tengo que hacer un aspirado de punción de médula ósea para hacer el inmunofenotipo. Primero, los hematólogos clásicos lo que vemos es el aspirado, que tiene un blasto. ¿Cómo identificamos los blastos? Porque son células muy homogéneas. Acuérdense que en la médula ósea hay una celularidad que es heterogénea, porque los linfocitos, los neutrófilos, todos son diferentes. Pero cuando vemos una celularidad homogénea, el mismo tipo de célula, de un tamaño grande, de la cromatina laxa inmadura, de muchos nucleolos, entonces estamos en presencia de una célula blástica. Y si son todas igualitas, todas homogéneas, entonces podemos decir que el paciente está ante una leucemia aguda. No sabemos cuál, si mieloide o linfoide, porque eso lo vamos a ver por inmunofenotipo. Hacer el aspirado también me sirve para hacer la citogenética, el PCR, la banda G y el FISH para determinar la clasificación por citogenética. En el examen físico, ustedes y en la historia, hay que investigar sobre posibles agentes etiológicos de la leucemia, tóxicos. Generalmente el paciente de aquí de Panamá viene de la región de provincias centrales o de Chiriquí, de los sitios en donde hay bananeras y de los sitios donde hay producción agrícola. El paciente se expone a fertilizantes, ¿sí? El paciente te dice, le pregunta, señor, ¿usted se ha expuesto a fertilizantes químicos, herbicidas? Sí. ¿Usted utilizaba alguna mascarilla para...? No. O el avión viene y les riega esa cosa encima. ¿Sí? El paciente ha estado expuesto y eso se absorbe por la piel, por la manera, por inhalación también. Entonces el paciente panameño viene con historia de haber sido expuesto a herbicidas y plaguicidas de forma constante. Por eso tenemos tanto en provincias centrales y Chiriquí pacientes con este diagnóstico. La radiación ionizante y agentes químicos, ¿en qué caso? En pacientes con otras neoplasias previas. Una paciente con cáncer de mama que ha sido sometida a radiación unos 10 años anterior puede tener una leucemia aguda como consecuencia de la radiación ionizante recibida. Y los agentes químicos, por supuesto, la exposición a cualquier agente de quimioterapia previo. Importante buscar historia familiar de neoplasias en el paciente. ¿Cuándo fue que se presentaron los síntomas? Eso les da a ustedes historia de cronicidad. Si es una cuestión de una semana, ya sabemos que estamos ante algo agudo. Si tiene 6 meses el paciente está con infecciones y todas estas cosas, sabemos que estamos ante algo indolente, porque ninguna leucemia aguda dura 6 meses. Los otros son los signos y síntomas secundarios a la infiltración de la médula ósea. El paciente te llega fatigado, con cansancio fácil, muchas veces con hemorragia, gingivorragia, epistaxis, alteración del estado de alerta por sangrados del sistema nervioso central y con infecciones, historia de infecciones a repetición, sobre todo de vías respiratorias altas. Entonces, para el estudio de estas leucemias vemos la morfología, hacemos tinción con Giemsa, otras tinciones citoquímicas,
hacemos citogenética, que utilizamos el FISH, que ustedes ya conocen, para clasificar el paciente en los grupos pronósticos respectivos. El inmunofenotipo, ¿qué es lo que hace? Estudia la expresión diferencial de los antígenos, ve los marcajes y hacemos una clasificación inmunológica que reforzamos por lo que sabemos de morfología. Y la biología molecular, ¿qué hacemos? Lo que ya ustedes conocen, PCR, que es la reacción de cadena polimerasa, para buscar qué, porque hay bastantes alteraciones moleculares, PCR-ABL, que ustedes ya conocen, que es P190, tenemos alteraciones de TP53, alteraciones en RUX-X1 y muchas otras cosas, ¿no? Que nos dan subgrupos pronósticos. Eso nos sirve a nosotros para ver el subgrupo pronóstico. Cuando yo veo un paciente con leucemia aguda TP53, yo sé que ese paciente tengo que llevarlo a trasplante de médula ósea. ¿Okay? Si yo veo un paciente que tiene alteración de cepa, yo sé que ese paciente no lo tengo que llevar a trasplante de médula ósea. Un paciente que puedo manejar con quimioinmunoterapia y dejarlo en mantenimiento y tiene posibilidades de cura. Entonces, ¿cuáles son las características diferenciales entre las leucemias mieloides y linfoblásticas? Esto no es comprensivo, esto es a grosso modo lo que ustedes pueden, porque le van a preguntar en sus rotaciones, que ustedes pueden hallar un paciente con linfoblástica o con mieloides, ¿sí? Pero esto se puede superponer, no es que sea así, de siempre, ¿no? Pero es lo más característico. En la morfología, en las leucemias linfoblásticas tenemos blastos inmaduros y en la mieloide podemos tener algún grado de diferenciación mieloide. Vamos a encontrar bastones de Auer siempre, posiblemente en las leucemias mieloides agudas. Si yo veo una célula blástica con un bastón de Auer, nunca puede ser una leucemia linfoblástica aguda. ¿Okay? Bastones de Auer, ¿de dónde viene? De los gránulos. ¿Y quiénes son los que tienen gránulos? La serie mieloide. O sea, no puede haber perdedero ahí, por favor, no la tengan mala. Lo estoy diciendo, bien lógico. En la citoquímica hay cosas como mieloperoxidasa, por ejemplo, la extinción con mieloperoxidasa es positiva en la mieloide, porque ¿de dónde viene la mieloperoxidasa? De los gránulos, no hay en los linfocitos. Las estegrasas específicas también vienen en los gránulos. El ácido periódico de Schiff puede estar presente en uno de los dos, pero una hace como si fuera un círculo, una pelota en la linfoblástica, y es muy fina la tinción de la malla en la leucemia aguda mieloide. Las inmunoglobulinas y los genes del receptor de la célula, en la leucemia linfoblástica aguda B vamos a tener inmunoglobulinas. Acuérdense que el último camino del linfocito B es que la célula plasmática. ¿Y qué es lo que hace la célula plasmática? Produce inmunoglobulinas. Entonces la célula normal, ¿qué es lo que va a tener? Inmunoglobulinas en su superficie. Nunca una leucemia mieloide va a tener marcador de clúster de diferenciación de tipo inmunoglobulina, porque no puede, no tiene, no lo produce, ¿ok? Y en las leucemias T, que las leucemias de tipo T, tienen su receptor de célula T con reordenamientos alterados. La leucemia mieloide no tiene eso porque no tiene receptor de célula T por una célula mieloide. El inmunofenotipo específico de la línea linfoide en las leucemias linfoblásticas, o sea, ¿qué cosa? Las linfoblásticas que tienen CD20, CD10, todas esas cosas, y en la línea mieloide, ¿qué es lo que tenemos en la línea mieloide? Por ejemplo, CD45, CD33, HDR positivo en la línea mieloide. Los cromosomas y genes pueden ser variables. Podemos tener genes y cromosomas mutados de la misma línea en ambas condiciones. Ok, leucemia linfoblástica aguda, su definición del libro, que es una proliferación clonal de células precursoras linfoides, que nacen en la médula ósea. Eso de proliferación clonal, ¿qué es? Que la célula adquiere una ventaja de que de proliferar, ¿sí? Número uno, y de no sufrir apoptosis por las vías regulares. Esas son las ventajas que ellas tienen. Sobrevive, no hay apoptosis, es resistente a esas mutaciones. Acuérdense, ya he mencionado varias veces TP53. TP53 es un gen supresor tumoral.
Si el gen supresor de los tumores está mutado, ¿sí?, el tumor va a sobrevivir. Esa es la ventaja que obtiene. Por eso es que es de mal pronóstico. Es de mal pronóstico porque esa célula está por ahí sin nadie que la encabete, por decirlo así. Esa célula no tiene una vigilancia defectuosa. Por eso es que esa célula, por más que yo lleve al paciente en remisión con quimioterapia, regresará porque tiene la mutación. El cuerpo lo recuerda. Entonces, de eso se trata las proliferaciones clonales. La incidencia siempre es mayor en niños, ¿sí?, y es el segundo lugar de todas las neoplasias en menores de 15 años. Pero podemos tener esta neoplasia en pacientes adultos jóvenes. Aquellos pacientes que van de 16 a los 45 años es frecuente. Abuelitos sí podemos tener, pero en menor cantidad, ¿sí? Si pongo una lista, si pongo un abuelo, no agarren esa, por más que ustedes saben que sí puede haber, pero el más frecuente va a ser en los pacientes jovencitos, menores de 15 años. ¿Y el cuadro clínico cuál es? El que ustedes ya saben. Secundario a la sustitución de lo normal de la médula ósea por la célula maligna. El niño te llega con ¿qué? Con gingivorragias, epistaxis, infecciones a repetición, moretones. Es frecuente encontrarlo en donde, en los pacientes que tengan leucemia mieloide aguda de tipo monoblástica. ¿Por qué? Porque el monoblasto secreta factor tisular capaz de iniciar la cascada de coagulación y consumir factores de coagulación, conduciendo a un paciente a una coagulación intravascular diseminada que sangra. Es la única leucemia mieloide que tiene esa capacidad de inducir tantas hemorragias, ¿ok?, por esa vía. Dolor óseo. El dolor óseo es característico y es secundario de la expansión de la cortical por la presencia de la infiltración de la célula maligna. La célula maligna es grande, es un blasto grande, una célula grande que induce expansión de la cortical, por eso el paciente tiene dolor óseo. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Linfadenopatía. Recuérdense que esa célula sale de la médula ósea y se va a los ganglios linfáticos a ejercer su función. La célula maligna también tiene ese mismo viaje. Se va al nodo, al ganglio linfático, y hay pacientes que tienen remanentes químicos, donde se introduce esa célula maligna. Entonces el paciente puede tener linfadenopatía generalizada. Es más común que lo tengamos en las linfoblásticas. Y otra cosa es el ensanchamiento del mediastino, ¿sí? Ensanchamiento del mediastino, porque estos pacientes pueden tener masas mediastinales porque tenemos una serie de ganglios que están presentes en el mediastino. Entonces el paciente me llega con linfadenopatías y un ensanchamiento mediastinal importante. Hepato y esplenomegalia, ustedes ya saben por qué, porque estos son los órganos que se encargan de la hematopoiesis en los bebés. Y si la médula ósea está comprometida, me voy a esos órganos allá a inducir hematopoiesis. De todas maneras, aunque la hematopoiesis se dé en poquitos brotes en esos sitios, la célula maligna también prolifera allá, aumentando el tamaño del vaso y del hígado. Fiebre. Fiebre es importante aunque el paciente no tenga infecciones, tenga una PCR, una proteína C reactiva normal, con una procalcitonina normal, pero con fiebre. El paciente tiene fiebre secundaria a la liberación de sustancias producto de las células malignas y no necesariamente en presencia de infección. En el laboratorio yo puedo tener ya lo que ustedes ya saben, pancitopenia, por lo tanto cuando yo voy a ver el protis muy posiblemente no vea ningún blasto porque no hay nada, eso está vacío allí. Anemia normocítica, normocrómica, trombocitopenia en casi todos los casos, puede haber eosinofilia y como les decía, en una radiografía de todas podemos tener una masa mediastínica en caso de que haya pacientes con infiltración a los linfonodos del mediastino. Por FAB, que es la clasificación morfológica, tenemos estos tres estadios, el 1, el 2 y el 3. ¿Y cuáles son las características que vemos? El tamaño, el citoplasma, si tiene núcleos, nucleolos, vacuolas o vasofilia. Eso ya les dije que eso no se usa, porque para ustedes lo que es un núcleo normal, para mí puede ser un nucleolo. Entonces ya eso no se utiliza. Entonces lo que hacemos es la clasificación según el inmunofenotipo. Tenemos leucemias agudas linfoblásticas de precursores B,
¿sí? De precursores B, que tienen clústeres de diferenciación propios de todas las células precursoras, que son 19, 22 y 79. De allí las clasificamos en Pro B, en B común y la célula con citoplasma B positivo. ¿Sí? Estas son las clasificaciones según fenotipo y como ustedes pueden observar, depende de los clústeres de diferenciación. Para la OMS, ¿qué es lo que importa? La alteración citogenética o molecular del asunto. ¿Sí? Existen alteraciones genéticas recurrentes, como los pacientes que tienen BCR-ABL, RUNX-X1, aneuploidía, hipodiploidía, todas son clasificaciones que ustedes no se lo van a memorizar, no se van a memorizar esa clasificación, ¿ok? Pero para que ustedes lo tengan presente que hay alteraciones citogenéticas recurrentes en los pacientes. Si voy a preguntar cuáles son una alteración citogenética recurrente, ustedes ya deben saber que el BCR-ABL, TP53, RUNX-X1 que he mencionado aquí tantas veces. Entonces, factores pronósticos de la leucemia. Existen factores pronósticos clínicos y factores pronósticos que se asocian a la citogenética. En los clínicos que yo veo, hiperleucocitosis, paciente que debuta con hiperleucocitosis, ya lo he dicho, ha tenido el espacio para salir de esa célula de la médula ósea hacia la sangre periférica. Ha pasado un tiempo y el paciente se encuentra al borde del desenlace fatal. Hiperleucocitosis. Se dice que para la célula T yo necesito tener más de 100.000 leucocitos para que eso sea hiperleucocitosis. Y para la célula B más de 50.000 para decir que eso es hiperleucocitosis. La edad, muy importante la edad. Entre más joven el paciente, más probabilidad de cura de las leucemias linfoblásticas. En los niños, si las alteraciones son de buen pronóstico, se curan con quimioinmunoterapia. Hacen su inducción, hacen su consolidación, hacen su mantenimiento de 2 años y después de ahí los pacientes se curan. En los adultos casi ninguno se cura de la leucemia y tiene un estado de remisión nada más. ¿Qué es la remisión? Es el estado sin la enfermedad. Eso no significa que está curado el paciente porque la leucemia puede recaer o recidivar. El tipo T, las leucemias del tipo T, acuérdense la función tan importante que tiene el linfocito T. 1, citotoxicidad y 2, helper, ¿sí? Ayudador, presentador de antígenos. Si yo tengo el sistema linfocítico T dañado, que es el que me protege de todas las cosas tumorales, bichos, infecciones, todas esas cosas, entonces yo tengo algo desfavorable, o sea, de ese paciente es el más desfavorable. Todas las leucemias de tipo T se llevan a trasplante. No hay posibilidad de tener un estado de remisión libre de quimioterapia. Hay que llevar al paciente a trasplante de médula ósea. Y lo otro, el factor pronóstico, algo de lo más decisivo es la respuesta a la inducción. Existe, ya ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, ¿sí? Un estado de inducción. ¿Qué es el estado de inducción? 2 puntos. Es la quimioterapia que se da al paciente en primera línea, ¿sí? Es una combinación de fármacos que se le da al paciente para recluir todas las células que están por ahí en estado periférico a llevarlas a esconderse a la médula ósea y a los tejidos actuales. ¿Sí? Es la quimioterapia, por decirlo así, la que apaga el fuego, es la quimioterapia de inducción. Si el paciente responde a la inducción, que es respuesta a la inducción, que yo no vea blastos en el paciente, que yo no los vea ni en la médula ósea ni en la sangre periférica. Si yo no veo los blastos, el paciente está en remisión. Eso se llama respuesta a la inducción. Si el paciente no responde a la inducción, se define la respuesta a la inducción como la presencia de menos de 5% de blastos. Si yo, a pesar de dar una inducción, tengo más de 5% de blastos, el paciente es un paciente de mal pronóstico, de alto riesgo y lo debo llevar al trasplante de médula ósea. ¿Qué otras cosas? Alteraciones cromosómicas, todas las hiperdiploidías tienen un riesgo favorable. Cuando me falta algún gen, tengo un factor de riesgo desfavorable. Y aquí tenemos las translocaciones con sus características que nos dan mal o buen pronóstico. Esto sí es importante que lo repasen, esta diapositiva. El tratamiento, entonces, tenemos un tratamiento de inducción a la remisión, que es lo que busca llevar al paciente a menos de 5% de blastos.
¿sí? Profilaxis del sistema nervioso central. Es una leucemia linfoblástica aguda que tiene un órgano santuario que es el sistema nervioso central. Por lo tanto, ese paciente debe llevar quimioterapia al sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿O cómo? Con una punción lumbar. ¿Y por qué? Porque todos los agentes de quimioterapia no pasan la barrera hematoencefálica. Si no pasan esa barrera hematoencefálica, la célula se va al sistema nervioso central, allá se guarda a esperar a que pase la tormenta, a que ya yo no esté dando más quimioterapia. Entonces tengo que ponerle al paciente quimioterapia intratecal o intraventricular, como sea el caso. Se utilizan dispositivos de quimioterapia intraventricular en el caso de que el paciente sea de difícil acceso, la punción lumbar, pacientes obesos, pacientes encamados y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en la inducción yo tengo que hacer una punción lumbar cada semana. Cada semana tengo que hacer una punción lumbar. Muchas veces al hacer tantas punciones se fibrosa eso allá atrás, ya no entra la aguja y el paciente se pone un dispositivo intraventricular. Pero tengo que hacer la profilaxis. ¿La profilaxis con qué es? Profilaxis del sistema nervioso central, leucemia linfoblástica 1, citosina arabinósido o ARA-C. 2, metotrexato. Citosina arabinósido o ARA-C se llama. ARA-C, citarabina, citosina, esto es lo mismo. Y metotrexato. Esas son los agentes de quimioterapia para la profilaxis del sistema nervioso central. Y pongo un tercer agente que es la dexametasona para aumentar esa disponibilidad de difusión por la barrera hematoencefálica, ¿sí? La dexametasona tiene la misma función que meningitis. En meningitis, no sé si ustedes ya han pasado por ahí, que yo pongo un poquito de dexametasona y después pongo todo lo demás, la cefalosporina. Así mismo es en las quimioterapias. Pongo un poquito de esteroide y después pongo la infusión. El metotrexato generalmente se da en dosis de 12 miligramos y el citosina arabinósido de 50 miligramos por aplicación. Esa es la profilaxis del sistema nervioso central. La fase de consolidación. La fase de consolidación tiene los mismos fármacos de la inducción, ¿sí? Pero en cantidades más pequeñas y con aumento progresivo. Puede ser que la fase de inducción demora 4 semanas. Son 4 semanas de múltiples agentes. Se dan, por ejemplo, en este caso se dan dosis altas de esteroides, podemos dar dosis altas de esteroides, podemos dar un alcaloide de la vinca, ¿sí? Como por ejemplo vincristina podemos dar una dosis de alquilante y también podemos dar una dosis de daunorubicina o idarubicina, ¿sí? Eso para que todas esa combinación tienen actividad diferente en el ciclo celular. ¿Dónde atacan esos componentes? En la fase S, en la fase de síntesis. Ustedes recordarán de sus primeras clases que la mayor parte del tejido hematopoyético se encuentra en una fase quiescente, 0. Las células que están en fase de síntesis son aquellas que están en crecimiento rápido. La de crecimiento rápido es la célula maligna, porque tiene una ventaja de proliferación. Por eso es que yo doy quimioterapia que actúa sobre la fase S para tratar de evitar que se me afecte la célula quiescente hematopoyética, ¿ok? Para tratar, porque si afecta a todas, el paciente cae en aplasia y fallece por la aplasia, ¿no? Entonces, después que yo entro a la remisión por la inducción, yo llevo la fase de consolidación, que son más o menos 50 días. El paciente se va exponiendo a dosis cada vez más altas del fármaco para tratar de eliminar las células que yo no puedo ver ni puedo contar, que están dentro de la médula ósea. Cuando ya el paciente alcanza su remisión y consolidación, lo llevo a mantenimiento. ¿Y el mantenimiento para qué es? Para evitar que haya recaídas tempranas. El mantenimiento demora unos 2 años. Se hace con 6-MP o mercaptopurina, que es el primero. Se hace con metotrexate y con un esteroide. ¿Qué? Mercapurina. 6-MP o mercaptopurina. ¿Pero puedo explicar eso de la quimioterapia que ataca las células S por...? Ok. Nosotros tenemos una célula madre hematopoyética que se encuentra la mayor parte del tiempo en fase 0, fase quiescente.
¿Por qué? Porque yo tengo una masa de glóbulos rojos, una masa de glóbulos blancos y una masa de plaquetas. Si yo tengo esa masa preservada, yo no necesito producir. Así que la célula se encuentra quiescente hasta que yo necesite producir. Vale. La célula madre afectada o la de la leucemia se encuentra en síntesis. Porque se divide una hija, se producen dos. Se divide esas dos hijas, se producen tres. Es un trastorno clonal y logarítmico, se encuentra en constante producción. Entonces los agentes de quimioterapia atacan a la célula en su fase S. Por eso es que se da quimioterapia, el agente quimioterapéutico, y ataca a la célula maligna que está en fase S. Se salva la célula madre hematopoyética que está en estado quiescente, no la afecta, no la ataca. ¿A qué se ataca? A las células que ya están maduras de la sangre, o sea, los eritrocitos que están en la masa eritrocitaria, los megacariocitos que ya están presentes, todo lo que sea periférico, eso sí, fallece con la quimioterapia. Pero la célula madre totipotencial, la que va a generar a nuevos elementos, esa se preserva. ¿Me expliqué? Doctora, y dijo que los medicamentos que actuaban en la fase S, entonces eran esteroides, alquilantes, alcaloides de la vinca, como la vincristina, hidroxirubicina, hidarubicina, todas esas cosas que son antraciclenos, son los que se utilizan ahí. Ahorita, en este momento, esto es de farma, en este momento no lo voy a atacar con este poco de cosas, porque son varios agentes que se utilizan para la inmunoterapia. ¿Ustedes en el mantenimiento las dosis van a ser casi las mismas o va a ser más bajas? Van a ser mucho, esa es una excelente pregunta, van a ser dosis bajas porque el paciente, si le das dosis más altas, puede caer en aplasia de nuevo, ¿sí? La cuestión es que el paciente sea funcional. ¿Por qué? Porque, como te digo, todo lo que es tejido periférico se afecta por la quimioterapia. Lo que no se afecta es la célula quiescente. Pero si tienes una hemoglobina de 13 y das un shot de hidarubicina, ese paciente en 2 semanas tiene 0, tiene 3 de anemia, tiene 3 de hemoglobina. Y tienes que esperar que la célula madre hematopoyética genere eso que ya mataste. Por ejemplo, digamos, si es plaqueta, acuérdense que la plaqueta se libera en 12 horas, pero los glóbulos blancos demoran más días. Y el paciente 7 días sin leucocitos se muere de infecciones. ¿Ok? Paciente sin plaqueta se muere con desangrado. Y esa es una de las causas de muerte y mortalidad del paciente en inducción. Son dosis tan altas que conllevan a aplasia secundaria por tóxico. ¿Y eso tiene una relación directa con la causa de neutropenia febril? Claro, por supuesto, neutropenia febril es una causa directa, una complicación de la quimioterapia. El paciente puede debutar con 2.000, pues, no vamos a poner normal, con unos 10.000 leucos. Yo le doy una quimioterapia de inducción. A los 7 días comienza a disminuir su glóbulo blanco y llega a un espacio que nosotros le llamamos nadir. ¿Qué es el nadir? Es el punto inicial más bajo del glóbulo blanco. Y eso ocurre principalmente como a los 10-12 días. En el día más 10 de quimioterapia, el paciente va a estar neutropénico, sí o sí. Eso no importa quién sea el paciente que sea, sí o porque eso es un ciclo. ¿Saben? Es un ciclo de todos tenemos el mismo ciclo. Al día más 10, el paciente entra en neutropenia. ¿Neutropenia cuánto es? Menos de 1500 conteo absoluto de neutrófilo. Eso condiciona que todos los microorganismos patógenos que están dentro de nuestro cuerpo saquen células. Acuérdense que nosotros estamos llenos de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus, de epidermia, estamos llenos de todas esas cosas, hongos de cualquier tipo. Cuando yo tengo menos de 1500 glóbulos blancos absolutos, todas esas cosas dicen yo estoy aquí presente y comienzan a generar enfermedad, que no lo producen en los pacientes normales que somos nosotros, con más de 4000 conteo absoluto de neutrófilo. Entonces el paciente la fiebre, ¿por qué viene? Porque está neutropénico y porque tenemos agentes patógenos que comienzan a proliferar. Abajo de 1500 la Escherichia coli multiplica la unidad formadora de colonias en menos de 24 horas. El paciente con que viene con infecciones de vías urinarias, infecciones gástricas, gastrointestinales, uno le dice a ese paciente, señor, usted no puede estar comiendo comida de la calle, usted no puede comer fruta, porque usted sabe que cuando la gente tiene cáncer quiere comer las frutas y las verduras y tal.
no, se compran en el de allá abajito una cosita de ensaladita de fruta. Y llegamos nosotros a la visita y ¿qué estás comiendo? Una ensaladita de frutas. Ya yo sé que ese paciente en 10 horas va a tener una diarrea de Dios Padre y Señor nuestro con neutropenia febril, que lo puede matar. ¿Sí? El paciente se muere de eso. Por ingesta. ¿Sí? Por ingesta de comida mal cocida, mal lavada, sushi, KFC, todas esas cosas, no puede comer. ¿Sí? Es una inversión que se hace a corto plazo para vivir un poquito más de tiempo. Entonces es muy importante tu pregunta porque tengo que esperar, yo espero neutropenia febril después de la inducción del paciente. ¿Cómo la espero? Pongo profilaxis ahí, pongo ese paciente en profilaxis. Ustedes vieron en las primeras clases que utilizábamos factores estimulantes de colonias granulocíticas, que son agentes estimuladores de granulocitos. Ese paciente en el día 5 de la quimioterapia yo pongo esa profilaxis para tratar de estimular la producción de glóbulos blancos de la célula madre que está en fase quiescente. ¿Okay? Yo la estimulo porque ella no va a saber qué es lo que tiene que hacer, porque todo está abajo. Entonces lo que yo quiero es que produzca agente de granulocitos, que vaya y suba el conteo absoluto de neutrófilos. ¿Okay? Así que esa pregunta es muy importante. Otras medidas que yo tengo que tener el paciente, como ya les mencioné, la punción lumbar, ver los órganos santuarios, paciente que tiene una leucemia linfoblástica aguda y tiene un testículo aumentado de tamaño, tengo que hacer un ultrasonido testicular para descartar una masa que sea producto de la leucemia. Otra cosa que es importante en otras medidas, que eso ustedes mismos lo tienen que sugerir. Toda esta célula maligna, así como crece, muere, ¿sí? Porque ella no tiene nada que hacer ahí, ella no sirve para nada. Y es tanta la cantidad que ella tiene que destruirse y genera otra y se destruye y tiene una destrucción acelerada también. Todas las sustancias internas de esa célula van a la sangre y la contaminan. ¿Qué cosa? ¿Qué sustancia? Potasio, por ejemplo, ¿sí? Fósforo, por ejemplo, quelan el calcio y se produce algo que se llama síndrome de lisis tumoral. ¿Okay? Por todas esas sustancias tóxicas que secreta la célula, se produce ese síndrome de lisis tumoral. ¿Qué lo caracteriza? Potasio alto, fósforo alto, calcio disminuido y falla renal aguda. ¿Sí? Porque el riñón es el que se encarga de limpiar todas esas sustancias. Entonces ese paciente tiene que estar bajo una profilaxis de hidratación, ¿sí? Y utilizar alopurinol, que es una metilxantina oxidasa que disminuye la presencia de ácido úrico en este caso de estos pacientes. Pero no hay otra presentación de alopurinol. Solamente hay 300, pero podemos utilizar otro agente que se llama perlusoxtat, que no es limpiado por la vía renal, no es eliminado por vía renal. Podemos usar perlusoxtat también. Preguntas de la leucemia linfoblástica. ¿Preguntas? ¿Nuestra clase hasta qué hora era? ¿Hasta allá? ¿Se acaba? ¿Acabamos? Ya está. Ok, bueno, entonces ya terminamos, ¿no?